quiero darte la bienvenida a esta nueva sección llamada Bitácora de Evolución. Acabas de entrar a Ama Camino al Recuerdo, el espacio que facilita tu evolución. Si estás mirando este video es porque te consideras una persona evolutiva o estás buscando un cambio en tu vida. Déjame decirte, has llegado al lugar correcto. AMA es un espacio que facilita información y herramientas para que recuerdes quién eres y para qué estás en este plano. Mi nombre es Susay Videla Ferreira y soy parte del equipo de AMA. En este espacio nos vamos a sentar a charlar con personas increíbles que son parte de la comunidad de AMA. Juntos conoceremos sus historias y sus procesos de transformación que tuvieron sus vidas desde que llegaron a AMA. En estas entrevistas con seguridad vas a sentirte identificado y obtendrás información que facilite tu evolución. El invitado de hoy es Cecilia Esbarra. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de donde nos estén mirando. Bienvenidos a un nuevo video de Bitácora de Evolución. Hoy tengo el honor, como dice la presentación, de tener a Cecilia Esbarra. Ceci es parte del equipo de AMA y bueno, nada, Ceci, bienvenida a este espacio. Gracias porque ella también es creadora de este espacio, así que muchas gracias por estar acá, por tu tiempo, para charlar juntas. Ay, no, gracias a vos, Suyay, por la presentación, por este momento juntas y bueno, por invitarlos a todos los que nos están escuchando también a co-crear este espacio. Bueno, ya igual nos vas a contar un poquito qué haces, pero lo bueno es comenzar por la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados y es que nos cuentes un poco quién es Cecilia Esbarra. Vos sabés que cuando escucho esta pregunta o cuando yo me tengo que presentar, me gusta tomarme un ratito, un momento para sentir qué quiero en ese momento compartir. ¿Qué me pasa con la persona con la que estoy interactuando o las personas? Y en esta ocasión, lo primero que me sale decir es que me siento ser un ser vibrante. Siento que soy un ser creativo también. Y eso también, claro que lleva una responsabilidad, porque creamos desde todos los planos y creamos desde distintos ángulos, estemos o no conscientes. Pero es lo primero que me surge decir. A partir de eso, siento que como ese ser me expreso en distintas áreas y me expreso de distintas maneras. Uh-huh. Y bueno, una de las primeras maneras, digamos, de expresarme como este ser que ahora siento es desde mi primera conexión con lo que iba a ser en la vida, digamos, con lo que se llama profesión, carrera. Yo la verdad que trabajo, hace un montón que no la uso esa palabra, desde la parte para mí trabajo es como más, tiene un tono más como serio, entre comillas, y para mí, desde donde me expreso, desde lo profesional o desde mi carrera, si se quiere, como que el primer encuentro que tuve con cómo expreso eso sin tener esta conciencia de ahora, fue a los 12 años. A los 12 años digo, bueno, me parece que quiero conectar con el idioma inglés, quiero ser profe, no me veía siendo traductora y quiero ser profe de inglés, me gusta enseñar, pero en ese momento tuve un llamado, una claridad de decir, lo quiero hacer distinto. Y eso me lo acuerdo como si fuese ayer. Quiero hacer de una manera diferente. Pero después dije, bueno, me doy el tiempo de ir al secundario, abrirme a otras materias, digo, bueno, voy a tener psicología, que también me gustaba, no sé, iba a tener química, que también me gustaba, que no tenía nada que ver, después educación física, que también digo, bueno, también me gustaba, y bueno, fui explorando así, y llegó el momento de terminar el secundario, dije, bueno, no, todo lo que te mencioné, como me gustaba química, me gustaba, pero no me veía como expresando, yo en ese momento no decía cómo me voy a expresar creativamente, decía, ¿qué voy a estudiar? ¿No? Claro, no, ejerciendo claro, eso no me lo veía, claro. Claro, yo no tenía este pensamiento que tengo ahora. Digo, ¿qué voy a hacer? Dije, bueno, voy a ir por esto y bueno, y decidí ser profe de inglés. Así que eso como que fue mi primer espacio, como vamos a decir, donde yo hoy con esta conciencia digo que me fui como descubriendo. Todo el proceso de inglés lo hago desde que tengo 6, así que
casi toda mi vida. Wow. Pero siempre fue en un ámbito académico y después fui a la universidad, o sea, siguió el ámbito académico, siguió como, no lo vivenciaba desde esa visión de los 12 que lo dije, lo quiero hacer distinto, pero no sabía cómo lo quería hacer distinto. ¿Cómo? Claro. Sabía qué quería hacer distinto, digamos, solo que sabía que quería que las acompañara a personas que puedan disfrutar del proceso que tal vez no me había conectado tanto con el disfrute. Bueno, pasaron los años, recorrí la universidad y después, como en el 2012, dije, quería hacer Reiki, pero digo, ¿qué hago con Reiki y la universidad? O sea, yo digo, ¿cómo hago para unir, digamos, Estas dos cosas estas dos cosas que, que no veía para nada, compatibles. no las veía en mi cabeza posibles de ejecutar, o sea, digamos, me gustaba hacer Reiki, me gustaba ofrecer, imagínate una camilla, digo, o sea, ¿cómo hago estas dos cosas? Y empecé a sentir como si las cosas estaban, como si empecé a tomar rumbos desorganizados, por decirlo así, como que me empezó a gustar una cosa que no tenía nada que ver con la otra, pero la otra todavía la seguía como la sigo haciendo y me seguía gustando de dar clases. Pues siempre fue como como la teacher, me gusta más teacher que profe, digamos, como la teacher, no sé, de conversación en los institutos de inglés, como que siempre tenía una mirada diferente. Bueno, después empecé a bailar, igual creo que me parece que empecé a bailar en el medio, entre estas dos cosas que te cuento, y ahí empecé, bueno, tango, empecé contemporáneo, empecé ballroom, bueno, empecé un montón de danzas y a mí digo, ¿qué tiene que ver bailar con, o sea, de repente tenía ganas de ser profe de baile, por ejemplo, digo, no tenía nada que ver tampoco. Y bueno, hasta que seguí después por este camino del 2012 de la parte como más espiritual, si se quiere, o de encontrarme un poquito más, y fue encontrando como un hilo conductor, como que las cosas no estaban tan sueltas, aunque parecían sueltas. Y llegué a comprender que era la comunicación lo que estaba en todo, digamos. Una capa de la comprensión fue eso. Porque lo que más me gustaba de la parte de inglés es que es un idioma que hasta hoy nos conecta estando en cualquier lugar del mundo. Como podés conectar con una persona que tiene otra cultura y de repente usás o ocupás el inglés para conectarte y hacer algo. Y en la parte de la facu se me abrió un montón el mundo de que hacemos cosas con palabras. Entonces empezó como mi parte creativa desde la palabra. Entonces ahí como que empezó otra comprensión que como me voló la cabeza, porque fue ir entendiendo que realmente somos creadores con la palabra. Con la materia también, pero es donde, digamos, hasta ese momento estaba como más en conexión. Y después dije, claro, y también me comunico con el cuerpo bailando. También expreso a través del cuerpo y a través, o sea, ya sin la palabra pasé a la materia, digo, como, Claro. ¿no? Cómo con el cuerpo podía ir manifestando movimientos que ya no estaba la palabra. Y eso fue otro momento como un superhito para mí, porque era como salir del octán mental, salir de la estructura, de gramática, de esto, de lo otro, de rendir exámenes, bueno, toda esa parte como más formal, pasó a ser eso. Y después dije, y también cuando empezó la parte de más espiritual, por decirlo así, pero entre comillas, porque digamos, siempre estuve conectada, digamos, con mi espíritu, digamos, con mi otra parte no visible. Claro, también nos comunicamos con la energía, nos comunicamos con el Reiki, me gustaba Ho'oponopono, después fui como por ahí, después hice algo de psicología transpersonal, que también tenía que ver con conectar Oriente con Occidente, entonces, y fue como, wow, no estaba todo tan erróneo, tan distante una cosa de la otra. Tal cual, tan desordenado que parecía o tan desorganizado, había un hilo conductor. Bueno, y después, bueno, ya esta parte ya de estos últimos años empiezo como a interesarme un poco más y acá encuentro, digamos, y ahora viene la parte más actual, que es la parte de hoy ama, era somos, cuando llegué, digamos, al espacio y bueno, y acá se profundizó más. Pero no sé si lo cuento ahora o en el próximo. Si querés, contanos cómo fue llegando, si querés contar que antes era Somos y demás, pero ¿cómo fue llegando esa información a vos? ¿Qué hubo en vos que tenías
ganas de buscar algo diferente? ¿O qué fue, si tenés puntualmente, qué te ha pasado en ese momento para vos buscar otras herramientas? Porque cuando uno sí, sabemos que cuando uno se pone a buscar las herramientas a veces aparecen solas dentro del escenario y decís, después con el tiempo decís, ah, porque yo en ese momento estaba en tal proceso y por eso llegaron estas herramientas. Pero, ¿qué fue? ¿Cómo comenzó tu conexión con Ama? Yo creo que está en este continuum, digamos, que venía Ujú. compartiendo. No tuve un momento de quiebre o no Perfecto. tuve un momento así en mi vida de decir, wow, no quiero más esto, porque ya desde los 12 te cuento que ya hubo algo, o sea, para mí desde los 12 hasta ahora, por decir así, ¿no? Tal vez de más chica también, más chica estaba más conectada con la niñez, digamos, con el Ujú. ser niño. Entonces, por ahí, en esa etapa no había tanta pregunta. Nunca me pregunté qué iba a hacer. Jugaba la maestra, pero jugaba la secretaria, no sé, no jugaba la Sí, sí, regia, sí. pero jugaba cosas que después tuvieron un poco que ver, pero no tuve nunca así un quiebre como rotundo en mi vida, pero sí mini quiebres. O sea, en cada momento que fui buscando algo diferente fue porque no, ya lo otro no me alcanzó. O sea, no me Total. veía realmente estando, no sé, de una escuela a otra, que era lo que la mayoría o llena de espacio que yo te digo desde lo profesional. Te digo lo profesional porque es donde más me expreso, porque, no sé, no tengo niños, entonces, por lo menos hasta ahora, entonces, desde mi parte como más profesional es mi parte más, siento más creativa. Entonces no tuve o así un quiebre, pero sí momentos de mini momentos de decir, no, no, no tiene sentido esto, no, no, desde mis trabajos, porque me gustaban mucho los lugares donde iba, pero sí cómo lo estaba haciendo. Sí hubo un quiebre cuando me fui de Buenos Aires a vivir a La Rioja, ahí fue un super quiebre también, pero un quiebre de la vida, digamos, un quiebre elegido, positivo, como agradable, pero tuve ahí un momento de certeza de decir adentro de mí, sentía que era que un sí, sentía como decir paz, la palabra, o tranquilidad. Y afuera era todo un caos para mí, porque era dejar los trabajos que tenía, era desde lo, vamos a decir, lo que comúnmente hacemos, me iba sin trabajo, me iba a vivir ya con mi pareja, era como todo diferente, pero adentro una certeza de que es un sí. Y eso es lo que me fue dando diciendo, ok, es por acá, cuando yo me puedo Por ir acá. dando cuenta. Pero siempre las dudas eran, ¿está bien lo que estoy haciendo? No, mi mente decía, ¿y si no es? ¿Y si estoy haciendo cualquier cosa? Y si estoy Ujú. saltando de actividad en actividad y no estoy focalizándome, y ese fue como el momento de darme cuenta de que, ¿cómo me puedo dar cuenta si es como un sí, digamos, Si es el esa momento, no lo decisión? es, claro. Y si es por ahí, más allá que no Claro. sepas qué viene. Así que sí, esos pequeños como quiebres, pero no hubo uno así rotundo hasta hoy, que estamos haciendo esto juntas, Ujú. hasta este momento, un quiebre así. Y Y entonces, ¿cómo llega Ama a tu vida? bueno, llega como somos, y lo digo así, llega como somos porque viví la transición de somos a ama y participé. Y eso me parece súper lindo, Ujú. porque fui como entre testigo y co-creadora de ese cambio. Y Ujú. me gusta haber estado en ese momento. Me gusta haber vivenciado la transición de una versión a otra. Ujú. Entonces, en ese momento como somos, la escucho a Sandra en una entrevista y ya en esos tiempos ya no estaba viendo quién era, a qué se dedicaba la persona, a ver si en las páginas tenía una referencia tipo testimonios. Yo sentía si era un sí o sentía que era un no. O no. Y fue un sí, la escuché en una o dos entrevistas y ahí se abría el grupo de evolución frecuencial. Fue como el primer, hizo un taller primero, inicial a ese, pero estaba en la promoción de ese tiempo. Y me gustó cómo hablaba desde la parte técnica o si daba información más allá de lo que yo venía por ahí más Viendo. escuchando Claro, o escuchando. viendo. Y eso hizo como dije, bueno, a ver de qué se trataba y ahí empezó como de qué se trataba el espacio. Me gustaba que era un momento donde nos reuníamos una vez por mes. En ese momento eran un espacio donde teníamos información, pero teníamos también cómo hacerlo. Eso me llamó mucho la Ujú. atención,
porque por ahí tenía otras cosas que escuchaba que resonaban, pero no me daba cuenta de cómo De las herramientas, de no hacerlo tener a las diario. herramientas como hacerlo a diario, claro. Claro, es como, en la parte de Reiki sí, en la parte de Reiki profundicé un montón y esa Sí. parte me acompaña y me ha acompañado. Pero si, de hecho, como decía, ok, si no estaba haciendo Reiki, ¿cómo continúo? O sea, como Ujú. cuando hacía esa actividad me sentía súper bien, pero después resolvía cosas del día a día y entonces ahí siguió como esa búsqueda del camino. Que al final lo cuento lineal, pero no es lineal, porque No, 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 no. después, claro, lo que viene ahora y que lo que fui incorporando es como que profundizó o amplificó lo otro que fui haciendo. Entonces veo una espiral, ¿no? Es al final A, B, C, primero No, D. Es no, como uno lo registra, pero claro, está todo ese proceso como al final, todo está interconectado. totalmente. Así que bueno, escuché eso y dije, me gustó esa propuesta, me gustó, y sobre todo me gustó esta parte de decir, bueno, de tener herramientas o ejercicios o, no sé, dinámicas, lo llaman en ese momento, para que Para llevarlos a se la pueda hacer, práctica. claro, para que se pueda ir haciendo, además de escuchar la información, ¿no? Entonces ahí me noté en el grupo de, fue como con los primeros que empezamos con GEF, digamos, y después fuimos avanzando y pasó a GEFA y me gustó porque ya en GEFA también se profundizaba, pero también en ese momento entró esa transición entre que no había una página y sí había, entonces dije, wow, tener todo en una página, como que me gustó muchísimo ese momento también Claro. porque claro, no estaba materializado, digamos, en una página física. Hoy está, entonces Claro. es muy obvio para que... Contémosles un poquito a la gente que nos está viendo por primera vez que lo que estás hablando son de los talleres que daba Sandra de forma online, en los cuales fueron los primeros talleres que empezó a dar, que los hacía por una plataforma, pero no los tenías en hoy como tenemos nuestra página, en una página, en tu escritorio. Los tenías, pero no todos en un solo lugar para encontrarlo. Hoy, gracias obviamente al trabajo de Cecilia y de los que comenzaron con AMA, todo ese material está en una página, tenés tu escritorio y tenés todo organizado ahí. Claro, y por eso digo, cosas muy obvias, que por ahí hoy todo el mundo encuentra una página y se encuentran las redes. Es Sí. como en poder ir llevándolo como a la materia y tener un lugar, no sé, el momento que en este momento estaban Julio y Sandra haciendo este trabajo, y Ujú. Julio, yo no estaba compartiendo todavía las redes, o sea, ni las redes ni nada del contenido. Y en ese momento entonces comparten, ya está lista la página y dije, wow, me gustó verlo, me gustó leer la descripción de lo que era el grupo de evolución frecuencial que fuimos haciendo, como co-creando, es como, me recuerdo ese día, me fue ese momento decir, qué lindo, Ujú. o sea, qué bonito tenerlo puesto ahí. Claro, todo lo hacíamos online y Ujú. entre esa transición y la otra, entre el primer grupo y el segundo, en el segundo se fueron incluyendo como poder tener como tip un cuaderno donde vos podías anotar y un cuaderno donde vos podías plasmar dibujos o si Ujú. tenías alguna conexión, o sea, se amplificó como al arte. Entonces ahí, volviendo a esto que comencé diciendo, la parte creativa, como que yo fui observando como que se ampliaba el espacio de que te puedas expresar y puedas entrar en tu profundidad, digamos, pero desde el lado, por lo menos desde el lado creativo, eso como yo lo viví, digamos, ahora que lo Ujú. cuento y lo doy. Entre el medio de los dos, creo, Sandra viene a Merlo, que es donde vivo ahora, Merlo San Luis, y entonces la conozco personalmente. Entonces eso estuvo muy bueno también, porque fue conectar desde lo físico, digamos, porque hasta ese momento era todo virtual, y todas las cosas que fui haciendo ya los últimos 12 años también fueron virtuales, porque cuando me mudé de Ujú. Buenos Aires a La Rioja empecé a hacer cosas virtuales, así que empezó a ser mi mundo mucho, mucho más virtual, ahora 100%. Eso también fue otra transición de encontrarme me gustaba, no sé, yo vivía en zona sur, iba a Capital a hacer cosas y cuando me mudé a La Rioja no estaba esa posibilidad, Ujú. pero se abrió con lo online. Entonces eso fue otro momento que para mí fue conectar sin darme cuenta. Otra vez, otra oportunidad de comunicarme con otros, no quedándome en que, ay, no hay y no sé qué voy a hacer, sino como trascendiendo un poquito más. Entonces siguió como la comunicación por ahí también.
Y bueno, y así fue que después pasamos a esta parte de GEFA y por ahí en esos tiempos, en el medio de todo esto también estaba haciendo colaboraciones con Pedagogía 3000, que es un movimiento de pedagogía atendiendo como las necesidades de los niños de ahora. Y bueno, entonces como estaba haciendo mi aporte de inglés, se me ocurre decirle a los chicos de ese momento, a Sandra, a Julio, que podía hacer mi aporte con subtítulos en los videos, ¿no? Entonces esa fue como como digo, bueno, me parecía que podía hacer un aporte desde lo que tenía para ofrecer. Y bueno, y ahí entonces hablo con Sandra y cuando hablamos me dice, mira, si está esto de las redes, yo ni idea, pero o sea, no un poquito de no idea, ni idea. Cero. No sabía lo que era un colaborador, no sabía lo que era historias, o sea, las consumía en Instagram, ¿no? Claro. Facebook sí, pero ya Facebook estaba ahí, está ahí, ¿no? Pero Instagram no había hecho nada, nunca hice un vivo, o sea, no entendía nada. Iba a hacer las redes sociales, o sea, ni idea. Pero no fue, o sea... Pero fue ese pulso que te dijo sí. Sí, eso fue cuando muchas veces ustedes comentan de que no sabemos cómo llegamos, pero ¿Por qué llegaste ahí? Claro. Fue algo medio parecido así. Bueno, me tuve que poner a aprender, pero, o sea, no desde mi visión de que aprender es tomar un curso, tomás un curso, después haces un examen, ponele, o tomás tus notas, ves un video y frenás el video. No, dije que sea un viernes y ya el domingo tuve que hacer una publicación. Y es como que digo, o sea, aunque sea el lunes. O sea, ¿viste cuando no entendés nada? Sí. Bueno, entonces fue así, fue un carnaval de creo que el 2023, me acuerdo carnaval porque justo era ese fin de semana, digo, aunque sea para arrancar después del fin de semana, como, bueno, y no, y ahí Martín, que estaba en ese momento compartiendo las redes, dice, bueno, tenés que hacer una publicación, yo qué sé, o sea, ni idea. Bueno, lo bueno es que ahí empecé a conectar con esta parte que te dije recién al principio, ¿no? De sentirme un ser como que no sabía cómo hacerlo, pero dije que sí, puse, no sé, lo que sí traigo. Y ahí empiezo con esto. Entonces ahí es donde se empieza a hacer más profundo este proceso que te contaba. Ya cuando empezamos con las redes, empecé a aprender todo. Fue todo como un proceso de tirarme un pequeño vacío, aunque no era la gran cosa, digamos, no es que seguía mi vida, era la gran cosa, pero sí está en esta cosa de avanzar sin saber cómo lo vas a hacer, pero con una certeza de que, y si no, se aprende, y si no, viste, cuando tu mente puede decir, y si no, se pide, y si no, y así, como que no es todo un no se puede, ¿no? No se puede, sí. Y si no, algo me va a decir cómo hacerlo, ¿no? Y ya está. Y esa certeza es como que las empecé a vivenciar en AMA. Esa certeza de decir, bueno, no sé cómo hacerlo, pero vemos. Y eso para mí fue un montón. Wow. Porque por ahí he dicho así, es como después puede ser tu guía en la vida. No sé cómo hacer esto, pero veo después cómo se puede hacer. Entonces, bueno, de eso se fue transformando en las redes, después se fue transformando en editar los videos y me gusta. Y sentí que me gusta, y me gusta, y me gusta. Y entonces ahora puedo expresarme en una fase nueva de edición, por ejemplo, de video. Me encanta la creación de contenido, pero en el sentido del contenido para aprender. Entonces, otra vez empieza a conectar desde a mis 12, yo te decía que estoy viendo como una espiral a mis 12, decir, lo voy a hacer de una manera diferente, y hoy no es inglés, porque por ahora no se está dando así, pero es la comunicación con otras personas. Entonces, cuando lo cuento, siento que es por ahí y está ese ser que se expresa de manera vibrante, digamos, y creativa. Así que la parte de creación las estoy explorando, la empecé y las estoy explorando desde AMA. Bueno, fue en ese momento y después pasó a ser AMA y entonces ahí estuvo como el cambio en la página web un poco y cómo reeditar los videos y cómo presentarlos y eso es donde siento el cambio. ¿Qué fue lo que cambió en esa Cecilia que comenzó con AMA a la Cecilia que es ahora? Fuera de lo laboral, ¿qué sumó las herramientas que te dio AMA para tu proceso? Confianza en mí y lugar.
a que en mí, abrir el lugar a diferenciar entre qué soy y quién puedo estar siendo, o quién es un poco más mi personaje, o qué es más mi máscara social. Primero reconocerlo, que es un montón para mí, diferenciar cuando estoy expresándome de una forma y cuando en otra. Eso en otro momento no lo tenía, no tenía esa distinción, digamos, no la veía. Y después darle una capa más a qué vengo a hacer, o en cómo, para dónde está siendo mi mejor versión. Que es en todo esto que te contaba, es como ser como una interconectora, digamos, como interconectar información entre personas y que se mueva eso. Y eso se suma un poco más. Me cuesta un poco decir desde lo no profesional, porque para mí lo profesional es donde me expreso. Entonces, eso es mi área más, digamos, de vivencia. Y eso también obviamente que va en las relaciones también, pero bueno, no tuve como cambios así rotundos. Yo los vínculos se van moviendo con mi vida, o sea que también no están iguales todos, o sea, no tengo las mismas amistades desde mis 12 que te cuento, por ejemplo, ¿no? No hay nadie, creo. No hay nadie igual. Claro, entonces como que las relaciones se fueron moviendo, digamos, con el tiempo y con cómo fue creciendo. Entonces por ahí no lo veo tanto en eso. Después moverme físicamente donde vivo pasa, entonces también mi escenario puede como cambiar. Totalmente. Pero sí desde mi lugar de interno, como si yo puedo tener, alguna que otra vez le dije a Santa que me pasaba que no sentía que estaba en mi coordenada correcta, como cuando estás en una coordenada y que vos estás como desfasada, y como que ahora voy sintiendo que la que está en ese, que me estoy cada vez más acercando a ese grado, a esa posición que tengo, digamos. Wow. Así que en eso amplió un montón, y las herramientas que va compartiendo Sandra las empieza a hacerme profundo cómo me expreso con otros desde lo profesional, laboral, que como te digo, lo veo en mi área de creación, vamos a decir, lo que son las que expreso. Entonces las herramientas ahí empiezan a tener en mí cambios, pero después también en la profundidad de cómo el otro aprende. O sea, buscar la mejor versión ha sido también siempre mi guía para acompañar a otros en el proceso de aprendizaje. En este caso, bueno, es inglés, pero puede ser en reflexionar en cómo vemos las cosas creando con palabras, que fue otro de los momentos. Así que empieza a ser como un ejemplo, por ejemplo, no sé, concreto. Una de las herramientas que uso un montón es la respiración triangular, que es lo que comparte Sandra. Esa la uso constantemente. Y cada vez que la puedo usar, la puedo profundizar más. ¿En qué momentos la usás, Ceci? ¿Por qué tenés esa herramienta como primordial en tu cotidiano? ¿Qué es lo que Primero te dio esa herramienta? Esta herramienta y otra más, que ahora la comparto, me ordenan en cómo siento la energía para crear y para crear. Le digo a todo ahora, ya no le digo crear contenido. Crear puede ser una clase, crear puede ser un momento. Creamos todo el tiempo con el pensamiento, todo el tiempo. Esta conversación, ¿no? Esta conversación que la estamos creando juntas y la estamos creando con los que nos están escuchando, digamos. Entonces es como, esa herramienta me trae cuando abro a tanta posibilidad de creación, se abren también un montón de ventanas para mí en mi mente o en mi cabeza, digamos. Entonces esa herramienta me centra, y al centrarme colecto la energía y creo con más foco. Y ahí puedo ver las soluciones más rápido, porque al traer toda la información y enfocarla, puedo enfocarme en lo que sí se puede a partir de esto. Es como tener ese aprovechamiento de este momento. Entonces esa herramienta me ayuda para esa focalización. Y cuando empieza la mente a tirarme escenarios de, ay, pero no sé si pasa esto, con la práctica empiezan a bajarse esas voces posibles, porque las estoy creando también. Entonces digo, ¿para qué va a estar creando? ¿No? ¿Para qué va a estar creando 50.000 millones de escenarios cuando los escucho, freno, concentro, hago esa respiración y me ayuda a enfocar un montón?
¿Querés Y eso explicar cuando, un poquito lo que es la respiración triangular? dale, sí. Yo solo te quería decir que eso cuando yo lo hago, el otro que está conmigo lo co-crea sin querer, vamos a decir. Más allá que ahora la puedo explicar y todo, ¿no? Sí, la Entonces, resonancia hace que también la otra persona, si estás con otra persona, le llegue de algún tipo y genere esa tranquilidad, una de esas que a vos te trae al centro para crear en conciencia, la otra persona también calma sus voces, sus ruidos. totalmente. Y eso cuando estás en un diálogo con un otro, es lo mejor que nos puede pasar, porque estás Sí, co-creando con el otro en presencia. totalmente. Entonces, una conversación no va a tener la misma dirección cuando estamos tan dispersos y abiertos que cuando estamos centrados en ese acto creativo con el otro, en la Sí. comunicación. Entonces, trasciende la técnica, digamos, trasciende a mí me pasó eso, ¿no? Ujú, Trasciende con la respiración triangular es como, por lo menos como lo vivencio, inspirar y traer al corazón, traer al timo, ujú, en mi caso, todo lo que estuve dispersando, como me imagino como juguetes, como todas ujú, las cosas que abrí, y las vuelvo a traer a mí, me quedo un ratito, sostengo, y muchas veces las llevo a la pineal y otras veces exhalo. ujú. Y ahora, por ejemplo, lo que estamos haciendo en las clases, por ejemplo, con los estudiantes que co-creamos, porque también siento que Sí. co-creamos a las clases, que yo soy la que sé y el otro es el que no sabe, por ejemplo, estamos llevando a leer. Entonces estamos llevando a leer una oración o una frase, el tiempo que dura esa frase, volver a leerla y sostenerla, como para que la vibración del idioma que vos estás aprendiendo empiece a hacer algo en vos y la exhalás leyendo. Se puede llevar así a cualquier área de la vida de uno. Y eso es lo que me encanta de las herramientas de AMA, que no son duras para esto, sino que las podés empezar a... Son vivas para mí. Las podés empezar Wow. puedes empezar a co-crear en tu espacio, de donde vos te expreses. Con tus hijos también, o sea, no es necesario en lo profesional, Claro. con un pensamiento que lo sentís que está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, y tal vez te quiere decir algo, ese pensamiento repetitivo, y te aparece, te aparece, te aparece, y puedes hacer esto, como llevarlo, inspirar, llevarlo, sostener, escuchar, sentir, percibir, y lo podés exhalar. Y entonces podés llevar cada herramienta como a tu manera de expresar. Eso es lo que más me gusta. Mira qué lindo que salió también lo de tu profesión, que dijiste, mira cómo llevaste una herramienta de una respiración triangular a una enseñanza y a esa niña de 12 años hacerlo diferente Tal cual. a algo Tal. que está el patrón de enseñanza, de la forma en la que se tiene que enseñar y vos con esa conciencia de esa niña de 12 años a conseguir las herramientas y a generar esa enseñanza de forma diferente que buscaste siempre. Totalmente. Y para mí esto es un verdadero flash, Sí, sí. porque por eso te decía que no lo veía lineal, sino que se va haciendo como toda una espiral de Ujú, proceso. Y además, otra de las cosas que me ha ocurrido con los ejercicios y las herramientas de AMA fue aperturar capacidades que ujú, tenemos y capacidades que en mi caso las veo como para poder seguir comunicándome con un otro y con lo otro, ujú. porque como constantemente también pasa eso. Entonces también me ha ocurrido de que haciendo los ejercicios he percibido como sonidos distintos a otros que no escuchaba, que me pasó, que no lo buscaba, que eso me gusta porque a veces uno escucha experiencias y dice, ay, quisiera que me pase eso, ¿no? Que me Como qué pase lindo algo, que claro, me claro. pase eso o eso, ¿no? Como de, ay, qué divertido debe ser que te hable tal cosa o qué bueno, qué lindo sería que vaya a una conferencia, vamos a decir si queremos, ¿no? Una conferencia así que me salga y que yo pueda simplemente hablar, hablar, hablar y no tenga que preparar nada, no sé, estoy hablando algo así como desde lo profesional o no sé, qué lindo Sí. saber siendo madre, qué lindo saber qué decirle a tu hijo y acompañarlo en el proceso y demás. Y claro, uno ahí está esperando algo. Al fin y al cabo, las herramientas
al yo sentirlas vivas, no sabés lo que va a pasar. Y eso está Ujú. bueno, porque te Sí, podés dejar sorprender a ver qué puede pasar con eso. Así que yo no he esperado que con cada ejercicio digo, bueno, voy a hacer este ejercicio. Todos los ejercicios tienen una función y tienen un sí, fin, ¿no? Pero no sabemos cómo va a impactar, qué va a pasar en nosotros. Y creo que eso en una parte está bueno, porque si no ya sabes que claro, viene esto y que le va a pasar al otro esto y que después te pasa esto. claro. La cosa buena es que cuando les pasa a varios, también está como en la comunidad, en este caso AMAT, que tenemos un momento, un espacio para decir, ¿te pasó esto? Sí, me pasa, te entiendo. Entonces, eso está bueno también, por otra parte, ¿no? Tener algunas cosas en común como Sí, para que a veces en un acompañarnos. ejercicio que está enfocado en algo te sale otra cosa y vos decís, ah, estoy loca, lo hice mal. Claro, Y a veces te das cuenta compartiendo que a otra persona le pasó lo mismo porque ese ejercicio aperturaba no solamente algo, sino algo más profundo. Y eso es lo bueno de cuando tenés esa comunidad para compartir las experiencias. tal cual, tal cual. Bueno, entonces tuve esas aperturas de como esos de sonido, que para mí fue un montón también, porque me encanta la música también, porque Ujú. bailo con la música, entonces la música también, entonces el sonido también tiene como parte de todo, el sonido de la palabra, y así, Sí. y seguimos interconectando cosas. Y entonces se aperturaron sonidos diferentes, más que nada cuando estoy por ir a dormir, que tal vez hice los ejercicios un poco antes o en el día, o a veces conecto Ujú. con la información. A veces no es solamente haciendo los ejercicios, sino escuchando muchas veces la información de Sandra. Eso también Ujú. ha hecho un montón de repercusión. Y bueno, entonces empezar a aperturarme eso y vivirlo y decirlo, también tengo estas capacidades. Y ahí cuando Sandra dice que hay un montón de otras capacidades que aún la tenemos como no tan activas, Dormida, sí, no. sí, no tan activas, ya sé que sí, porque si me ha pasado eso, sin buscarlo, sin esperar, digamos, Ujú. entonces, eso también estuvo muy, muy bueno. Y aperturarme a que tener otras capacidades con los sentidos. Y hasta hoy, por ejemplo, otra de las creaciones en mi espacio, en mis clases, es poder, por ejemplo, conectar con una imagen y ver colores y preguntarnos cómo sabe ese color, cómo se escucha ese color, cómo huele ese color. Pero no porque me recuerda que el color verde me recuerda a, no sé, la lechuga, entonces ahora siento el sabor a lechuga. ¿Qué sabor tiene ese color? Y eso lo hacen los niños. Ellos se Sí. inventan esas cosas y es así. Es como cómo vos podés aperturar a otros sentidos a partir de un canal de información. Entonces también ahí podés, si queremos volver a la respiración triangular, ¿qué tal respirar el color, sostenerlo y exhalarlo y sentir el gusto? Claro. Ya esas preguntas Y toda esa abren, apertura de información, porque nada tal deja cual, de ser información. total. Y bueno, entonces esto está haciendo esta parte como más de creación y que se empezaron a hacer como darle una vuelta a la manera en que yo me expreso, digamos. Wow. Eh, bueno, y también obviamente que con las relaciones y comprender que uno, el otro es el otro, bueno, eso también, pero bueno, lo más fuerte lo siento, me paso más de crear. Digamos. Pasar más la parte de crear. Hoy, si te pregunto qué es lo que es ama para ti, qué rol cumple en tu vida, ¿qué me contestarías? Yo lo primero que te digo es que siento que es una frecuencia, y como Ujú. frecuencia la podemos nosotros ir, cada uno de nosotros, vivenciando diferente. De diferente Y forma. después, desde la materia, la verdad que me sale que es un espacio de aprendizaje, Ujú. porque nunca dejas de aprender de lo que sos, digamos. Y aprender para mí es cuando tenés un insight. Cuando dices, ahora de los 12, y eso es lo que es cada vez que haces algo para mí en AMA. Entonces, desde esa manera lo veo aprendizaje, ¿no? Como un espacio que encontrás métodos y herramientas, pero para descubrir, como sacarle la cobertura, descubrir lo que sí había y que vos no veías. Wow, qué linda explicación, siempre tan creativa de tu parte, ¿no? Porque hablas y es como que no solamente se me vienen las palabras, sino que se me vienen imágenes y cosas que a veces eh, cuando hablas con otra persona, no sé si tenés esa conexión de a veces ver lo que la otra persona está viendo y es esa conexión tan linda que hacen Mm. las comunidades. Pero nada, Mm. Ceci, quiero primero agradecerte
por el tiempo, agradecer, gracias por animarte. Sé que a veces para todos nosotros todos estos cambios están siendo bastante álgidos, pero los hacemos con muchísima convicción, que eso creo que es lo que sabemos que tenemos que estar acá, hacerlo y compartir. Así que quiero agradecerte el tiempo. Quiero invitar a todos los que nos están escuchando junto a Ceci que nos digan qué se sintieron de toda esta charla reconocidos. Si quieren preguntarle algo más a Ceci, podemos hacer otro video o demás, porque es una persona sumamente interesante y tiene un montón de cosas también para compartir. Pero los invitamos a todos a, si les gustó este video, que lo compartan, que nos sigan, que le den like. Pero lo que más queremos de este espacio es leerlos. Queremos ver cómo conectamos y queremos seguir sumándonos a esta comunidad tan hermosa que tenemos. Así que nada, quiero despedirlos primero con un gran amor hacia vos, Ceci. Sabes que te adoro con mi corazón. Gracias. Gracias. Y invitándolos a todos a ser parte de este espacio, que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos sigan en YouTube, que activen las campanitas, porque estamos trabajando mucho en esta comunidad y estaría bueno que sean parte también de ella. Totalmente. Eh, los despido con mi corazón y nos vemos en el siguiente video. Chau, chau. Chao.